Lines Ecuador, Nirsa, Oxify by Kruger, Pronaca, Semaica, Veolia y Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas. La doctora Sara Salazar, ex jueza en temas de extinción de dominio en Colombia, con una vasta experiencia como jueza, magistrada, fiscal, jefe de la unidad de control de lavado de activos y extinción de dominio en la Fiscalía General de la Nación, fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, con una vasta experiencia. También dar la bienvenida a la doctora Alicia Contero, especialista en temas de lavado de activos, y con gusto a la ingeniera Mae Montaño, ex asambleísta desde la vida práctica en la Asamblea Nacional, lo que se ha hecho en la historia reciente. Quiero empezar con la doctora Sara Salazar, luego de darle la bienvenida de su amplia experiencia. ¿Cómo lograr una ley de extinción de dominio eficaz, como en Colombia se trabajara? Porque aquí hemos tenido muchas inquietudes. Una de ellas, por ejemplo, el que exista, y esto se mantiene en la última reforma, que haya sentencia condenatoria ejecutoriada para aplicar la extinción de dominio. En el caso ecuatoriano, la justicia ecuatoriana, para llegar a una sentencia ejecutoriada realmente es casi un calvario. Y mientras tanto, ¿cómo quitar a quienes han estado vinculados a sectores vinculados a la delincuencia, a la política, a la narcopolítica, que se les pueda extinguir sus derechos? Doctora Sara Salazar, muy buen día. Un gusto. Buenos días, muchas gracias a Radio Democracia por la invitación y buenos días a los compañeros panelistas también. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la extinción de dominio debe ser una figura totalmente autónoma e independiente del proceso penal. No tiene que, porque concebida como una acción residual, como lo que pasa en Ecuador, residual del proceso penal, pues no vamos a lograr ningún resultado en la incautación y el decomiso de estos bienes de origen ilícito. Los procesos penales, yo soy penalista, pero los procesos penales sabemos que tienen una cantidad de temas que no se logran en el trámite, ¿no? Establecer ciertas, en muchas ocasiones ni siquiera establecemos la responsabilidad, ¿no? Porque aquí necesitamos certeza más allá de la duda razonable para poder condenar a una persona. Entonces, un proceso penal puede durar 10, 15 años y prescribir incluso. Entonces, colocar residual a la extinción de dominio del proceso penal pues, es un error. No resulta absolutamente práctico para lo que se quiere con la extinción de dominio. La extinción de dominio debe ser una herramienta independiente del proceso penal porque su objeto es diferente. El objeto en la extinción de dominio es investigar el patrimonio, los bienes originados en actividades ilícitas. Y ya las convenciones internacionales como la Convención contra la Corrupción, las 40 recomendaciones del GAFI, y las otras convenciones, la de Viena, la de Palermo, ¿no? Nos establecen que los países que hacemos parte de estas convenciones debemos tener una herramienta que permita el decomiso de bienes sin necesidad de sentencia condenatoria previa. Entonces, lo principal en nuestra extinción de dominio es esa autonomía del proceso penal. Además, veo la ley de extinción de dominio, me permití leerla de Ecuador, en donde se señala
una prescripción de 15 años, pero 15 años a partir de que se han adquirido los bienes, de manera que no vamos a lograr nunca una extinción de dominio porque van a estar todos prescritos realmente. Entonces, para que la ley sea eficaz, para expedir leyes, las leyes tienen que ser eficaces, tienen que cumplir con lo que nos proponemos en el Estado, que es, en este caso de la extinción de dominio, combatir la criminalidad desde el desapoderamiento de la riqueza ilícita, quitarles lo que más les duele, porque a los delincuentes poco les duele permanecer privados de la libertad si tienen poder económico. Vemos cómo desde las cárceles tenemos organizaciones criminales que están contrarrestando a la autoridad. ¿Y por qué? Porque tienen poder económico. El poder económico es lo que realmente alimenta la criminalidad. Entonces, lo que tiene que hacer esta herramienta es combatir la criminalidad desde el desapoderamiento de la riqueza ilícita, pero siendo una acción totalmente autónoma e independiente del proceso penal. No necesitamos sentencia condenatoria para proceder a extinguir el dominio de los bienes. Nosotros en Colombia tenemos más de 25 años de tener la figura autónoma e independiente del proceso penal. No necesitamos que haya una sentencia previa condenatoria, además porque el proceso penal, las sentencias, nosotros sabemos que a veces si hay duda, vamos a absolver al procesado, ¿no? El proceso penal necesitamos, como dije yo, que haya certeza más allá de la duda razonable para condenar, y tenemos una demora total en el proceso penal. Mientras tanto, los delincuentes siguen incrementando su patrimonio y siguen permeando las instituciones, porque tenemos el tema de la corrupción con dineros ilícitos, se permean, incluso las campañas políticas se financian con el crimen organizado, les interesa financiar la riqueza ilícita, permea las instituciones, tanto políticas como legislativas, como judiciales, y creando un clima de corrupción donde los delincuentes pues van a tener poder en nuestros países, ¿no? Entonces, lo primero es la autonomía e independencia. No podemos atar la extinción de dominio, la investigación de bienes, a que haya previamente una sentencia condenatoria, porque nunca vamos a lograr un buen resultado. Doctora Salazar, una de las inquietudes que expresara la propia fiscal general de la Nación, doctora Diana Salazar, es que incluso en la última reforma se reduce el tiempo de investigación de 12 meses a 6 meses. ¿Eso no es una limitante para que caduque esto y se deje de investigar? Claro, es una limitante total. Una investigación de bienes ilícitos, como pasa con el lavado de activos, una investigación donde perseguimos bienes, donde tenemos que hacer rastreo de cuentas, incluso en el exterior, necesitamos utilizar la cooperación internacional, pues en 6 meses es casi que imposible, ¿no? En 3 meses imposible llegar a una buena ruta de perseguir realmente los dineros ilícitos. No es fácil investigar bienes. Yo creo que, mire, nosotros aquí, cuando yo era juez, extinguimos más de 850 bienes del cartel de Cali, por ejemplo. En esa sentencia, pero la investigación, imagínense una investigación de esas, ¿no? 850 bienes que generalmente no están en la titularidad de los delincuentes, o sea, no estaban en la titularidad de los hermanos Rodríguez, sino que estaban en titularidad de testaferros. Ellos utilizan empresas de fachada. Entonces, la investigación de extinción de dominio, para que sea una investigación seria, requiere de un plazo adecuado. No estoy de acuerdo tampoco en que no haya un plazo. Se debe fijar un plazo en la ley, pero un plazo razonable para hacer una investigación de esta magnitud. Entonces, lo mínimo son 12 meses prorrogables por otros 12 meses, ¿no? Cuando sean casos que no sean complejos, pero cuando son casos complejos en donde necesitamos la cooperación internacional, porque ustedes saben que
este tipo de criminalidad, los recursos a veces no lo tienen en nuestros países, los sacan a cuentas offshore en el exterior, a cuenta fuera de plaza, compran bienes en otros países, entonces necesitamos de la asistencia judicial, de la cooperación internacional, y esto requiere unos plazos. Entonces, ese es un error garrafal colocarle un plazo tan mínimo a esto. No estamos hablando de que vamos a extinguir un vehículo, que vamos a extinguir una casa, no, vamos a extinguir bienes de la criminalidad, ¿sí? Y los bienes no son uno ni dos, son 800, 300 bienes, cuentas en el exterior, cuentas cifradas, ¿no? Porque se utiliza el anonimato también de cuentas, además el tema de los testaferros, la utilización de testaferros. Entonces, el plazo creo que es totalmente inconveniente. Quiero dar la bienvenida a la doctora Alicia Contero, el especialista en lavado de activos. Con esto que nos comentaba la doctora Sara Salazar desde Colombia, con toda su experiencia, efectivamente quiero señalar, la Fiscalía General la semana anterior, luego de conocer la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, manifestó su preocupación debido a que no se han acogido las observaciones presentadas por la Fiscalía General ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, especialmente en lo que respecta a mantener los tiempos de trámite de investigación y procesos en extinción de dominio, así como a la dependencia innecesaria de contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada. La Fiscalía consideró que la reducción del tiempo de tramitación, lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos, limita su accionar al restringir el proceso a periodos que, por la misma naturaleza de esta acción, requieren ser mucho más amplios. Absolutamente claro el pronunciamiento de la Fiscalía General. ¿Qué piensa usted con estas consideraciones y con esta experiencia que nos ilustra mucho y un trabajo mucho más eficaz de Colombia? Doctora Contero, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a Sara, a Mae y a todos quienes nos escuchan. Me gustaría dar un contexto sobre qué condujo a estas limitaciones en la ley. En efecto, en la última invitación que ustedes me hicieron para compartir precisamente sobre este tema, abordábamos la necesidad de contar con una acción autónoma, independiente completamente del proceso penal. No recuerdo bien si fueron unos pocos días antes o después, teníamos ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional que limitó muchísimo el debate que se dio en la Asamblea. Recordemos que a propósito del referéndum planteado por el presidente Noboa, una de las preguntas precisamente eran las de reformar la Constitución y la Ley de Extinción de Dominio, dotándola precisamente de esta autonomía e independencia. La Corte Constitucional en su análisis ha determinado que esto vulneraría derechos constitucionales y por ello no dio paso a esta pregunta. Evidentemente, si bien este pronunciamiento se enmarcaba dentro del control de constitucionalidad que se hacía respecto de las preguntas planteadas por el señor presidente, pues evidentemente tuvo influencia directa en el debate que se estaba realizando dentro de la Asamblea. Con este pronunciamiento, incluso señores asambleístas que ya habían se habían abierto a la posibilidad de eliminar por completo el requisito de la sentencia condenatoria, pues evidentemente volvieron a replantearse. Hay que pensarlo también desde lo político, ¿no? El insistir en ese requisito, quizás, creo yo, fue el razonamiento de la Asamblea, hubiese redundado en que posteriormente la ley y más bien las reformas a la ley hubiesen sido declaradas inconstitucionales. De esta manera, más bien lo que se abrió fue un debate en torno a generar ciertas excepcionalidades a ese tema. Y cómo ha sido planteada actualmente la reforma es que el requisito general es evidentemente contar con la sentencia condenatoria. Sin embargo, no se requerirá esa sentencia en 3 supuestos. En el caso de que los bienes pertenezcan a miembros de bandas delincuenciales de organización nacional o transnacional, también bienes que estén dentro de delitos flagrantes relacionados con esas bandas y bienes injustificados relacionados con actividades de estos grupos.
digamos, no es lo mejor, no es lo óptimo. Hemos hablado aquí ya varias veces sobre la necesidad de esta autonomía, pero creo yo se abre un canal para poder discutir este tema. Frente a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues lo que queda a la justicia ordinaria es ir evidenciando las dificultades que existirán respecto de las investigaciones para tratar de superar ese obstáculo. Evidentemente, un pronunciamiento de la más alta corte que interpreta la norma constitucional va a limitar la forma en la que el resto de actores vayan comportándose dentro del debate. Y más bien lo que creo yo hay que hacer es, a través de la justicia ordinaria, tratar de presionar un pronunciamiento más favorable a lo óptimo de la ley de extinción de dominio, a lo deseable en una ley de extinción de dominio. Ahora, respecto de los tiempos, también se había planteado poco tiempo, que realmente resultan 6 meses. El debate en lo que generó fue que este plazo se ampliara hasta 1 año y medio, bajo ciertas circunstancias en las que la Fiscalía deberá pedir esas prórrogas una vez que se determine algunas imposibilidades para obtener elementos probatorios. En efecto, resulta corto inicialmente, dado todas las consideraciones sobre la investigación, sobre precisamente lo que ha destacado la anterior panelista, Sara, respecto a las dificultades que implica la investigación financiera, sobre todo. Yo llamaría la atención en una cultura jurídica en la que no estamos acostumbrados a la investigación financiera, ¿sí? Dentro de los propios procesos penales se han visto serias limitaciones respecto a la aplicación del comiso penal, y cambiar también el enfoque que tiene la extinción de dominio, porque ya no dirigir las investigaciones hacia personas, sino hacia bienes, va a también requerir una adaptación, una nueva alineación de las funciones de quienes están relacionados con la investigación, para más bien enfocarse hacia este nuevo objetivo que tiene la ley de extinción de dominio. Y muchas veces, aunque no parezca, pero cambiar esa forma de pensar, esa forma de dirigir la investigación, puede costar en un inicio, más aún cuando hemos tenido ya estas dificultades, digamos, dentro de los procesos ordinarios en materia penal. Así que evidentemente hay que destacar las preocupaciones de la Fiscalía. Ahora lo que nos queda es, porque no podemos seguir esperando tampoco contar con las leyes perfectas que requerimos. Podemos acercarnos al estándar, evidentemente vamos a seguir necesitando reformar la ley para acercarnos a ese umbral mínimo que se requiere para una extinción de dominio. Sin embargo, lo que tenemos ahora tenemos que activarlo. Es necesario contar con estos procesos que precisamente hagan lo que advertía previamente: dilucidar, dar luces, ir abriendo todos estos nuevos enfoques, estos nuevos problemas que se van a ir dando en los procesos de extinción de dominio, para que así el resto de actores vinculados también de una u otra manera, como veíamos la Corte Constitucional en este caso, vayan analizando, vayan viendo cuáles son las dificultades de contar con estas limitaciones dentro de los procesos de extinción de dominio. Bienvenida a la ingeniera Mae Montaño, exasambleísta desde La Voz de la Experiencia, que ha estado vinculada a estos procesos legislativos. Como ve, nos han ilustrado claramente la doctora Sara Salazar de Colombia y la doctora Alicia Contero respecto de la necesidad de contar con herramientas legales, jurídicas mucho más ágiles. Penosamente, la clase política siempre pone cortapisas, demoras, dilata, hace el cálculo y no se agilita. Siempre ponemos el ejemplo de Colombia, en donde han sido mucho más ágiles, con todo el problema de seguridad que han tenido durante décadas, con la delincuencia organizada. Ingeniera Mae Montaño, muy buen día. De su experiencia, ¿cómo agilizar estos procesos para ir a la extinción de dominio? Muy buenos días, encantada de poder compartir este espacio con la doctora Sara Salazar. He aprendido muchísimo de su experiencia y de sus lecciones dadas en nuestro trabajo en la Asamblea. Y a la doctora Contero, pues un gusto saludarle y también escuchar de su experiencia en el Ecuador. Lo que ha sucedido en este momento desde lo político con la reforma es claro y es evidente. Y este debate que todavía se da sobre 2 temas particulares, que fueron los que hemos defendido siempre, que es el tema de la autonomía y la independencia
de la extinción de dominio respecto de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Hemos defendido también el carácter de imprescriptible, que ese ha sido otro de los candados que se definieron. Yo quiero poner también, más allá de lo importante que es el tema de los plazos, ¿no es cierto?, para garantizar el debido proceso, la calidad de la investigación patrimonial y esos temas que son más de las áreas de las doctoras, y que yo creo que hay que insistir en ese tema de los plazos y la necesidad de que la fiscal tenga una herramienta con suficiente eficacia jurídica y que le dé los mecanismos para que, una vez empezados los procesos, sean exitosos, porque si no, de nada sirve. En este momento, la gran interrogante que se abre también es sobre los fines de los recursos que se generan de la extinción de dominio, y yo creo que también es necesario ponerlo en el debate. Pero más allá de eso, lo que realmente nos ha dejado un sabor agridulce en esta última reforma es el hecho de que aparentemente se ve un objetivo muy claro, un propósito muy claro de los políticos representados en la Asamblea, de dejar blindados los patrimonios que se generan desde la corrupción, de la acción de los lavadores y de los testaferros. O sea, hay un blindaje increíble. O sea, si es que se está declarando en el artículo 4 la naturaleza jurídica de la extinción de dominio, y se dice ahí con claridad que es autónoma e independiente. O sea, ¿para qué la declaran autónoma e independiente si a renglón seguido en el 4.1 determinan que tiene que ver como requisito previo una sentencia condenatoria ejecutoriada y abren excepciones? Entonces uno se pregunta, es un contrasentido de la misma ley que deja abierto un espacio de interpretación. Para mí, a mi entender, deja un espacio de interpretación y un sabor agridulce respecto de la reforma, y deja evidenciado el interés de algunos representantes de los partidos y de los movimientos en la Asamblea de blindarse respecto de patrimonios que resultan de la corrupción. O sea, eso es lo que queda evidente, porque las excepciones están absolutamente orientadas a las circunstancias, porque yo creo que ya era vergonzoso, pero absolutamente vergonzoso, que no lo tocaran. Entonces, abren ese espacio respecto de las vinculaciones del poder económico del crimen organizado, pero le ponen un blindaje, un candado fuerte a los temas que se derivan de la corrupción. Así que el pueblo ecuatoriano recibe el mensaje: recuperar lo robado, que es un sueño ferviente que tiene el pueblo, que se ha sido amenazado, ha sido afectado profundamente por esta inmensa corrupción que se ha vivido y que seguimos viviendo, y que no vamos a poder recuperar lo robado, porque la Asamblea, y sí, yo quiero también coincidir con lo que dijo la doctora Contero, y ha sido una pena, los dictámenes de la Corte Constitucional, los dos, el anterior, cuando aprobamos la ley de extinción de dominio, para mí ese dictamen me dejó un dolor tan grande, pero ha quedado demostrado. La Corte Constitucional y los señores asambleístas han tenido 3 años, vea, 3 años para analizar que se aprobó una ley cuyo efecto, acción jurídica, eficacia jurídica ha quedado en evidencia. O sea, una ley muerta. Y una frase que nosotros aprendimos de los colombianos, recordará usted, doctora Sara Salazar, esta de una ley con dientes se requiere no para tiene. Eso. Sí. Y para eso está el derecho comparado, pues. Entonces hemos estudiado, hay unos dictámenes hermosísimos de la Corte Constitucional de Colombia, hermosos, que dan elementos más que suficientes para entender que es absolutamente inconstitucional dar derecho de propiedad a quienes a través de acciones ilícitas han dañado la misma soberanía del Estado, han dañado el interés social, el interés público, han afectado el interés público. ¿Cómo podemos hablar de derecho constitucional a la propiedad del crimen organizado y de la corrupción? O sea, ¿dónde está ese fundamento constitucional que defiende nuestra Corte? Nos ha quedado debiendo, está en deuda con el pueblo ecuatoriano. Y yo soñé con que una vez que el presidente tuvo
para mí solamente me quedó un sabor difícil de aceptar, plantear dos preguntas sobre la extinción de dominio. Una que era la pregunta comodín, que es la que va a ser presentada en la consulta, pues una pregunta comodín. Si usted nos autoriza, pueblo ecuatoriano, que reformemos la ley de extinción de dominio, pero claro que le autorizamos, pero va a ir a la asamblea nuevamente, o sea, el debate va a regresar a la asamblea a través de esa pregunta en la consulta popular. Y la otra, que era la de fondo, la Corte Constitucional nuevamente la niega con argumentos de que se ve afectada la constitucionalidad y no sé qué otras cosas. Realmente nos queda debiendo la Corte Constitucional, le queda debiendo al pueblo ecuatoriano, pero si los asambleístas entendieron que eso era lo que tenían que hacer cuando abrieron las excepcionalidades, era que se jueguen de una vez la carta política definiendo esa naturaleza jurídica de la ley, pero siendo coherente con las demás determinaciones. Así que este debate tiene que continuar y el pueblo ecuatoriano sabe, los señores asambleístas han quedado al descubierto, permítanme desde lo político decirles con cuál es el interés que tienen de dejar blindado los patrimonios repugnantes, porque son repugnantes esos patrimonios criminales surgidos desde la acción corrupta, ya no solamente de los políticos, sino de los delincuentes de cuello blanco, que se han disfrazado dentro de las instituciones financieras, dentro de las empresas, en compañías, en todos los mecanismos que tienen. En este mismo momento, frente a esta reforma, ya estarán buscando todos los mecanismos para no entrar en esas excepciones, porque así es como operan. Así que hay que seguir trabajando. Yo espero que el presidente, parece que no va a objetar la ley, pero si hay objeciones, que insista en los temas de los plazos que ha planteado la Fiscalía respecto de la investigación patrimonial, pero sobre todo en el tema de no abrir excepciones, sino de dejar claramente definida la naturaleza autónoma e independiente de la extinción de dominio, sin dependencia, sin requisito de una sentencia condenatoria ejecutoriada, porque ya lo han dicho aquí las doctoras, o sea, ¿cuántos son aquí los criminales y los corruptos que llegan a sentencia condenatoria ejecutoriada? Y los poquísimos que han llegado, las reparaciones establecidas en sentencia no han podido hacerse efectivas, pues. O sea, que no se ha reparado al pueblo ecuatoriano respecto de ni siquiera de lo que está determinado en esas sentencias condenatorias ejecutoriadas. Así que queda un largo trecho, y yo decía que el tema de los fines también me preocupa cómo está determinada en esta reforma, y espero que el presidente, a través de su veto, pueda ampliar entonces la calidad de las reformas para tener algunos elementos importantes, una herramienta importante para que pueda actuar la Fiscalía y para que los jueces especializados, que les va a tocar ahora nuevamente esta herramienta, que espero que ahora le han puesto dientes parciales, se le han puesto los dientes en la mandíbula inferior, sin dientes en la mandíbula, o sea que igual va a estar difícil alimentarnos, ¿no?, de los bienes mal habidos de los delincuentes de cuello blanco y de los delincuentes de todos los colores. Ingeniera Mae Montaño, y pensar para el registro histórico que la votación de esta ley de extinción de dominio en días pasados fue por todos los que asistieron, es decir, hay una especie de espíritu de cuerpo para aprobar en esas condiciones, lo cual denigra aún más, porque uno dice si hay asambleístas que reivindican el mandato popular, y sabemos otros sectores que buscan la impunidad, están claramente identificados. Ocurrió esto en la asamblea, Mae. Lo que sucede es que la extinción de dominio en este momento es muy popular. En este momento es un tema súper popular, porque todos entienden, todos. A mí, que no me van a decir que es por ignorancia. Yo ni siquiera quiero pensar que el dictamen de la Corte Constitucional es por ignorancia, por favor. Yo ni siquiera quiero pensar. O sea, como decimos en política, aquí en política no hay almuerzos gratis, así que yo no quiero pensar que sea por ignorancia. Todo el mundo entiende que es un tema muy popular,
y le tienen miedo, algunos sí le tienen miedo a esta herramienta, porque saben... Bueno, déjeme decirle que así como hay jueces constitucionales respetables en la Corte, jueces y juezas, también hay jueces sesgados. Basta revisar, a un juez hay que juzgarlo por los dictámenes, por las sentencias, por los fallos. Hay jueces sesgados en esa Corte Constitucional. Yo, como dicen, que es lo mejor que tenemos en el Ecuador, yo quiero ser respetuosa de los señores magistrados de la Corte Constitucional, pero yo, como política, pero ahora sobre todo como ciudadana, me cuesta creer, la verdad, yo no soñé con que la Corte Constitucional iba a negarle al pueblo ecuatoriano, por favor, al pueblo ecuatoriano, la posibilidad de pronunciarse respecto de la naturaleza de la ley de extinción de dominio como autónoma e independiente y como imprescriptible, que es el otro concepto. Por lo menos ahora en esta reforma se lavaron la cara y le han puesto 80 años de prescripción. O sea, todavía le tienen miedo a soltar. O sea, si de origen es inconstitucional, ¿por qué le tenemos que poner fecha de prescripción? Pero bueno, se lavaron la cara, porque ya 80 años, doctora Salazar, yo creo que, bueno, es como más respetable, ¿no? 80 años, bueno, ya no tienen la imprescriptibilidad, pero le dicen, bueno, 80 años. Así que esperamos que el presidente no vaya a objetar ese periodo. Yo creo que el presidente tiene también en la objeción la posibilidad de determinar o de darle a la fiscalía estos beneficios, no, estas condiciones apropiadas para realizar su trabajo. Lo puede hacer a través, en eso no tiene nada que ver el dictamen de la Corte Constitucional. Yo no entendí por qué el presidente, porque es el proyecto del presidente el que planteaba que se haga, creo que en 3 meses, algo así. Así que los asambleístas se pusieron ahí como en un toma y daca para no decirle no al presidente, pero no decirle sí a la fiscalía, y se acomodaron ahí. Pero si la fiscalía es la que sabe, ha tenido 3 años sufriendo con una herramienta inservible. 3 años, una herramienta inservible, no hay un bien. Yo por lo menos no conozco, no sé, doctora Salazar, usted que está más vinculada a los temas también, si ha escuchado, usted sabe del Ecuador tanto o más que de Colombia, creo ahora. Bien, precisamente quiero darle la palabra a la doctora Sara Salazar. ¿Qué se debe hacer ahora? El presidente tiene una herramienta jurídica muy importante del veto total, suspende 1 año el debate, o el veto parcial, que es el más adecuado, para corregir estas distorsiones de la Asamblea Nacional en la Ley de Extinción de Dominio. ¿Qué debiera hacerse para ser más efectiva? Porque el clamor, como decía Mae Montaño, el clamor, esto es muy popular, que se extingan los bienes de los corruptos, de los delincuentes. Sí. Bueno, primero, decir, como resaltar lo del tema de la Corte Constitucional. O sea, nosotros lo que tuvimos aquí fue la fortaleza, y en una década donde la mafia estaba, como estamos ahora en Ecuador, estábamos peor, ¿no? En ese momento nuestra Corte Constitucional entendió que lo único que puede crear el derecho de propiedad, lo único que consolida una situación jurídica sobre un patrimonio, es su adquisición de manera lícita. De ahí partir, ¿no? Y entender que lo ilícito no genera derechos. Y esto no es de ahora, de siempre, ¿no? Lo que es ilícito nunca genera derechos. Entonces, el tema de la Corte Constitucional en Colombia, por lo menos con sentencias que tenemos maravillosas desde el año 96 hasta nuestros días, sentencias que han puesto la fuerza en la extinción de dominio como una herramienta jurídica de política criminal para combatir la criminalidad a todo nivel, porque como siempre digo yo, a veces pensamos que el narcotráfico no, lo que nos tiene azotados es la corrupción, y en el tema de corrupción, obviamente que el derecho penal se quedó corto frente a esas clases de criminalidad, y la extinción de dominio es la que recobra la fortaleza. ¿Por qué? Porque lo que hace es desapoderar de la riqueza ilícita a estas personas. Pero además, el tema de la sentencia condenatoria, que quería tocarlo,
es totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Precisamente por la utilización de terceras personas en la adquisición, que son las que van a detentar los bienes, y personas que jamás han cometido un delito. Aquí, por ejemplo, en Colombia, cuando yo dicto esa sentencia de los bienes de los Rodríguez Orejuela, los bienes, incluso las sociedades estaban a nombre de sus menores hijos, niños que nunca habían cometido ninguna. Entonces, ¿cuándo vas a lograr una sentencia condenatoria ejecutoriada sobre estas terceras personas? Nunca. La mamá, que jamás ha cometido un delito, pues, y que no está siendo investigada, pero que ostenta un patrimonio obtenido a través de las actividades ilícitas de sus hijos, ¿no? Los hijos que ostentan patrimonio, ¿no? Los papás que no tienen nada, el delincuente que no tiene nada, el corrupto que ha transferido los bienes a sus menores hijos, ¿no? Que no han cometido nunca un delito. ¿Cuándo vamos a lograr una sentencia condenatoria ejecutoriada? Nunca, porque nunca los van a poder investigar a estas personas. Entonces, yo creo que ahí, como decimos, la ley tiene que ser, la ley de extinción de dominio tiene que ser una ley que realmente responda a los intereses del pueblo ecuatoriano. En Perú, yo estuve colaborando en Perú con el tema de la extinción de dominio, que tenían una ley muy parecida a la de ustedes. Tenían una ley de pérdida de dominio atada al proceso penal, donde también solamente después de que se dictaba la sentencia condenatoria era que se podía. ¿Saben cuántas sentencias tenían desde el 2007? Una sentencia de extinción de dominio, o sea, nada. Logramos que se modificara la ley como debe ser, que es su autonomía e independencia del proceso penal, y en el 2018 se reformó la ley, incluso se derogó la ley y se creó una nueva ley, se expidió una ley, la ley 1373, y desde el 2019 empezó a funcionar, y actualmente el Perú tiene más de 850 sentencias de extinción de dominio. Se han recuperado los bienes, los dineros de la época de Montesinos y Fujimori, que no se hubieran podido recuperar en otra oportunidad, traerlos del exterior y recuperarlos el pueblo peruano. Perú actualmente es un referente para la región en el tema de extinción de dominio. ¿Pero por qué? Su ley es imprescriptible. Bueno, los 80 años nos sirven algo. La ley. Otra cosa, la carga probatoria. Veo yo que la carga probatoria la tiene la Fiscalía. ¿Por qué? La carga probatoria debe ser dinámica. La carga probatoria debe ser una carga probatoria que responda al principio de solidaridad probatoria en el proceso. Quien está en mejor posición de probar tiene que probar. Entonces, no solamente porque no estamos en proceso penal, estamos en un proceso donde estamos averiguando el origen de unos bienes obtenidos ilícitamente. Que si yo llego a Ecuador, ¿no? Allá al aeropuerto, llego a Quito con una maleta llena de dólares, ¿sí? No los declaro y las autoridades me intervienen. ¿Quién está en mejor posición de probar de dónde proviene ese dinero? ¿El fiscal ecuatoriano o yo que lo llevo? Entonces, debe haber una carga dinámica de la prueba como lo tenemos nosotros aquí. La carga probatoria no la tiene solo la Fiscalía, es compartida. La Fiscalía tiene que probar, pero el titular de los bienes, el afectado, debe también probar, porque obviamente que yo que llevo la maleta llena de dólares, soy la que conozco de dónde proviene ese dinero. Entonces, eso de la carga probatoria también es importante que lo tengan en cuenta. Y en el tema de la constitucionalidad de la ley, lo que tenemos que sencillamente entender es que nuestros países protegen la propiedad privada, pero la propiedad adquirida dentro del marco de la ley. O si no, apague y vámonos. No tenemos nada que hacer aquí si nosotros creemos que un delincuente adquiere bienes a través de actividades ilícitas, ¿no? De actos corruptos, de tráfico ilícito de drogas, de lavado de activos, y eso es derecho de propiedad. No, el derecho de propiedad, para que yo lo adquiera, tengo que haber adquirido ese patrimonio producto de una fuente lícita. Y como dice la Corte Constitucional de Colombia,
en una sentencia, la C740 de 2003, señala lo único que puede producir riqueza y derecho de propiedad es el trabajo lícito para que pueda ser respetado. O sea, que qué vulneración hay en extinguir bienes derivados de actividades ilícitas que ya son consideradas ilícitas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por ejemplo, como el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, ¿no? La trata de personas. Esos son actos que ya están reprochados por el ordenamiento jurídico. Si yo adquiero bienes o patrimonio a través de esas actividades, obviamente que no he consolidado el derecho de propiedad. Entonces no hay una vulneración de esta ley a través de que se extingan bienes de ese origen ilícito, sin necesidad de que exista sentencia condenatoria previa, precisamente por lo que estamos hablando, la utilización de terceras personas que no han cometido ninguna actividad ilícita. Nunca vamos a tener sentencias condenatorias. Doctora Alicia Contero, con esta ilustración absolutamente clara que nos ha dado de la experiencia la doctora Sara Salazar, ¿qué hacer en el Ecuador? En este momento está aprobada una ley de extinción de dominio con todas las observaciones y cuestionamientos que se ha hecho. Debiera poner una objeción parcial al menos para corregir, porque caso contrario, en la práctica va a ser de poca utilidad. Pues, Miguel, les comento, la ley ya fue publicada, ya fue sancionada y publicada el día viernes, entonces está vigente. Esa es la ley que tenemos actualmente. Sin objeciones, así es. Entonces, ¿qué nos queda? Pues insistir, creo yo habíamos también conversado sobre este tema, el funcionamiento del Consejo Nacional de Política Criminal. Es necesario entender la extinción de dominio dentro de un marco de política criminal que al Ecuador le está haciendo muchísima falta. Es necesario que las instituciones que forman parte de ese consejo sean ya convocadas para ver cómo vamos haciendo posible, viable, y que de alguna manera responda a las necesidades de por qué contamos con esta ley, verlo ya en la práctica e ir ejemplificando cuáles son los problemas y dificultades que se van encontrando con eso. Yo lo que quisiera también dejar en este espacio es, en casi 30 años que existe la extinción de dominio en la región, en Latinoamérica, ningún órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha declarado que la extinción de dominio fuera una violación de derechos. Ninguno. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido más bien parámetros para la aplicación del decomiso sin condena. Entonces, lo que necesitamos, evidentemente, por un lado, es primero desmitificar todo lo que existe alrededor de la extinción de dominio, empaparnos bien y sobre todo a quienes toman decisiones, conocer bien de qué se trata la extinción de dominio y todos estos parámetros que se han dado, no solo en jurisprudencia comparada que ya han sido resaltados en este espacio, sino también en estos otros espacios que he hecho mención, para que veamos cuál es la utilidad que incluso ha sido reconocida a nivel internacional respecto a la necesidad de contar con medidas como esta por fuera de lo penal, porque el derecho penal ya se nos quedó corto en relación con ciertos fenómenos criminales complejos. Es necesario hacer eso. Y por otro lado, ahorita pues está en las manos de todos los operadores que componen la función judicial, ¿sí? Mientras no podamos visibilizar en procesos todas las dificultades que existen alrededor de la ley, pues también es difícil trasladar este mensaje hacia afuera, ¿sí? Digamos, quienes estamos en este espacio conocemos cuáles son las dificultades, vemos cuáles pueden ser las salidas con las reformas que actualmente tenemos, que nos dan un margen de maniobra para poder hacer de alguna manera algo más de lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes nos ataba completamente de manos. Esto de alguna manera nos ha permitido de alguna manera soltarnos. Entonces, queda también en manos de la función judicial y con esto no solo de la Fiscalía, sino también de los jueces. Lo ha dicho Sara previamente, cómo ha sido la Corte Constitucional colombiana, la Corte Constitucional en el Perú y así en varios de los países de la región los que han ido dando todos estos matices, van dando los conceptos, van desarrollando toda la jurisprudencia, porque al tratarse de una institución autónoma, también requiere que los órganos de justicia vayan delimitando todos esos espacios que quedan en la duda de los operadores, de la ciudadanía, de todos quienes se integran el sistema. Entonces, es necesario que contemos ya
con casos en los que los jueces vayan delimitando precisamente cuáles van a ser los criterios que en el Ecuador vamos a tener. Sí, y ahí tendremos quizás algunas otras salidas, se evidenciarán problemas, se evidenciarán quizás soluciones a través de los mismos pronunciamientos de la función judicial. Entonces ahora más bien el llamado es a hacer todo eso posible, hacer todo eso viable, quienes tengan un compromiso con realmente hacer posible la extinción de dominio del país, pues dentro de sus funciones verificar todos estos temas y promover que esto sea un objeto de discusión, ya no solo, digamos, de propiedad de la Asamblea, no solo de quienes estamos interesados en el tema, sino un verdadero objeto de discusión jurídica dentro del país que vaya construyendo su propio conocimiento y su propio desarrollo en el Ecuador. Ingeniera Mae Montaño, está absolutamente claro. ¿Qué se debe hacer? Nos ha dicho la doctora Contero, esto ya está publicado en el registro oficial, no hay nada que hacer. Pero ¿qué hay que hacer con las experiencias que nos ha dicho la doctora Salazar de Colombia y de Perú? Es decir, pudieron hacer mejores herramientas jurídicas. ¿Qué debemos hacer en estas condiciones? Aprender. Como ya jurídicamente ya las doctoras han puesto el marco y cuál es la línea que tenemos que seguir, yo voy nuevamente desde lo político. Nos queda un nuevo camino. Ya la ley está, yo he estado súper distraída con el carnaval, entonces no me había dado cuenta que ya está. Claro, para eso se hacen las leyes también, sentencias, dictámenes, en vísperas de un feriado es ideal. Pero tener, sí, por eso ideal. Me extraña, ¿no? Porque el presidente debió insistir a través de una objeción, así como fue tan rápido en el tema impositivo. Qué pena, realmente me da pena cuando escucho estas cosas, porque no he escuchado ni siquiera el clamor de la señora fiscal, porque ha habido un clamor de la señora fiscal respecto del tema de los plazos para la investigación patrimonial, por Dios. Pero bueno, volvamos a lo político. Una nueva herramienta tiene el presidente nuevamente, porque va a haber una pregunta en la parte de la consulta, porque ya no va a haber referéndum respecto de la extinción de dominio, sino consulta solamente. Creo que es la oportunidad que tiene el presidente, porque su anexo no dice nada respecto de qué es lo que va a plantear en esta simplificación, mejoramiento de la extinción de dominio. Entonces, como esto está abierto, porque el anexo no dice realmente nada, el presidente debe insistir, porque si la Asamblea abrió el espacio de excepcionalidades, o sea, ¿cómo así en estos temas no se requiere la sentencia condenatoria ejecutoriada? ¿Y por qué en estos otros temas no? Entonces, yo creo que frente a la consulta, que pues por supuesto que la gente va a decir que sí, el presidente tiene nuevamente la posibilidad de enviar una reforma que tiene que ser tratada en un tiempo corto, por lo mismo que fue consultada, y de establecer estos mecanismos, ¿no? De definir la autonomía y la independencia absoluta y completa de la ley de extinción de dominio. Para hacerla correcta debería ser imprescriptible, independiente de la acción penal en el sentido de la sentencia condenatoria ejecutoriada, y puede mejorar los plazos y ponerse en coherencia con el organismo que va a hacer esta investigación patrimonial, que es la Fiscalía, para estar acorde con eso y plantear nuevamente a la Asamblea, que va a ser en este mismo año, porque la consulta será pronto, estos cambios. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo, nuevamente, de esperar años y años hasta que cada uno de los actores vaya aprendiendo qué es lo que tiene que hacer, cuando ya está claro que el objetivo del crimen organizado, con todas sus manifestaciones, con todas sus caras, y el interés de la corrupción, que es otra forma de crimen organizado, o sea, ya deberíamos catalogar a la corrupción como crimen organizado, porque así es como actúan ahora, igual con estructuras. Pero en todos estos casos, el objetivo final, o el objetivo importante para ellos, es el negocio, pues. Es generar dinero, es generar patrimonios, es tener empresas. Y por supuesto que la mayor cantidad de estos bienes no están pues solamente directamente vinculados a la producción de drogas, al tráfico de drogas. Están lavados a través de todas las actividades en las cuales están infiltrados los dineros del crimen organizado. En todas las actividades
comerciales, industriales, de turismo, financieras, en todas, a nivel nacional y transnacional, con cuentas en paraísos fiscales, y etcétera, etcétera. Entonces, ya no podemos simplemente decir, es que aquí los narcotraficantes solo tienen avionetas para traficar, aquí tienen solamente sumergibles para traficar. No, señores. Entonces, tenemos que tener claro eso, que el objetivo de todas estas actividades criminales y de la corrupción es generar patrimonios fuera del marco constitucional y legal. Generar patrimonios, la economía es lo que mueve a todas estas fuerzas que dañan a la sociedad ecuatoriana. Así que eso es lo que hay que entender, y si no hemos entendido eso y pensamos que las Fuerzas Armadas solitas a través de mecanismos represivos van a combatir, ya en este mismo momento han de estar estableciendo cuáles son los mecanismos para burlar también la acción de las Fuerzas Armadas, porque así es como actúan, pues. Ellos sí tienen una inteligencia desarrollada en todos estos mecanismos. Así que yo creo que la consulta nos queda, el presidente debe insistir nuevamente en lo que se requiere para tener una ley con eficacia jurídica suficiente para que sea una herramienta real para combatir el poder económico de estas fuerzas del crimen organizado y de la corrupción. Yo creo que debe insistir, y yo solamente le pondría un elemento que el presidente debe considerar. Para mí, estos recursos que son puestos ya a propiedad del Estado y que luego tienen que ser monetizados, y etcétera, etcétera, estos recursos deben constituir un fondo especial. Tal como están los fines definidos en la ley, sirve para todo. O sea, como sirve para todo, no va a servir para mucho, en el sentido de que va a ir al saco roto del gasto corriente del Estado. Porque define como 6 usos, pero unos usos inmensamente grandes, cuyo efecto, porque para mí lo que tiene que buscar la ley es reparar a la sociedad ecuatoriana, por los daños. Y esta reparación tiene que ir sobre todo a los grupos vulnerables, tiene que ir a los grupos que por su condición de pobreza son más afectados por la acción del crimen organizado y sobre todo por la acción de la corrupción. Entonces tiene que cerrarse la utilización. Y los fines aquí están tan abiertos que hasta sirve para obras que surjan de necesidad de desastres naturales. Sirve para hacer proyectos económicos de no sé cuántos. Sirve para todo. Y finalmente se le deja abierto la discrecionalidad del ministro de Finanzas para que determine en qué se puede usar. Significa que se van a diluir estos recursos. Yo creo que tiene que tener unos fines concretos y algunos que no están determinados en la ley y que deben quedar claramente definidos. Por ejemplo, es recursos para alimentar el sistema, porque tiene que constituirse un sistema real, ¿no? Para las investigaciones que son especializadas, para las mismas investigaciones del crimen organizado y de sus bienes, pero también de los mecanismos de las nuevas tecnologías que se están aplicando ya en el mundo para poder hacer en tiempo apropiado las investigaciones patrimoniales, para hacer el recorrido del dinero, la búsqueda de este dinero, para capacitar a los jueces, para capacitar a los fiscales, para retroalimentar al sistema en su conjunto, a la misma policía en sistemas de investigación, para alimentar los sistemas de inteligencia que están tan débiles en el país, en el mismo tema de lavado de activos, en el mismo tema de la identificación de estas nuevas formas de economía que van mutando, que van cambiando, porque esta gente está permanentemente innovando, ¿no? Porque ellos buscan a los genios, ellos como tienen dinero por y todo conseguir, entonces están buscando a gente que esté al servicio no solamente del tráfico, no solamente de generar las situaciones de violencia y todos esos temas, sino gente que genere los mecanismos para lavar su dinero. Están innovando, entonces el Estado no puede quedarse. Como dice, los mecanismos de ellos están desde la media hacia arriba y los mecanismos del Estado están de la media hacia abajo. Entonces la lucha es desigual. Así que tienen que haber recursos que estén orientados
a estructurar un sistema que esté a la altura de las circunstancias y la problemática gigante, porque esto no es una cuestión de juego. O sea, si hemos creído que esto es facilito, no, esto es una cuestión muy seria, entonces hay que tomárselo con toda seriedad. Yo creo que una parte de los recursos que se van a obtener tiene que ser orientado. Y hay un tema que podría ser no simpático para la gente. Ni siquiera voy a hablar del sistema penitenciario en general, pero los centros de rehabilitación de los menores infractores tienen que ser, tienen que ser cambiados absolutamente en el Ecuador. No hay un sistema de rehabilitación para menores infractores, porque si ya no queremos trabajar por los adultos, trabajemos por estos niños, porque son niños, 10, 11 años, 12 años, niños, ya ni siquiera estamos hablando de jóvenes, de adolescentes, de niños que están cayendo en todas estas redes. Así que hay que tener un sistema, unos centros de rehabilitación de menores infractores que estén a la altura, que le den oportunidades, porque no es cuestión de decir que los matemos a todos. No. Hay que trabajar en eso. Es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad de la sociedad, dar oportunidad de rehabilitación a estos jóvenes. En el país siempre estamos enmarcados en las cosas negativas, pero hay por ahí cosas positivas, sí. Que hay que aprender de qué se está haciendo en estas áreas, aún sin recursos. Yo conozco que en Riobamba hay un centro de menores infractores en donde hay un hombre, porque a veces es cuestión de que una persona asume, ¿no? De una persona que dirigía este centro y que hacía grandes cosas con ayuda de la sociedad, porque recursos... Claro, hay que sumar y multiplicar a esas personas. Pero son temas, ¿no? Y más allá de que, por supuesto, los proyectos de desarrollo infantil y juvenil tienen que ser considerados como una línea fundamental de estos recursos. Sí, indudablemente. Pero hay que cerrar estos fines, no dejarlos abiertos, porque si no, con las necesidades que siempre tiene el presupuesto del Estado para alimentar el gasto corriente, estos recursos se van a diluir. Así que es un tema que a lo mejor no es de interés para la mayoría, pero para mí sí es de interés. Así que le felicito a Miguel por mantener abierto el debate. Yo creo que hay que mantener abierto el debate sobre el tema de la extinción de dominio, para hacer conciencia y para motivar también y sensibilizar a la Corte Constitucional, que tiene que asumir un reto, tiene que asumir con valentía, así como se la juega en otros temas, como el tema del aborto, como el tema de la muerte asistida. O sea, en todos esos temas se la ha jugado la Corte Constitucional. ¿Por qué en estos temas se ha decidido poner candados? Efectivamente, muchas gracias. Hay que sensibilizar a la Corte Constitucional, a la clase política. Muchas gracias por ilustrarnos. Realmente muy ilustrativo este debate sobre el tema de extinción de dominio. A la doctora Sara Salazar, ex jueza de Colombia, ex magistrada, ex fiscal, jefe de la Unidad contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía de la Nación de Colombia, una institución muy respetada en su país. A la doctora Alicia Contero, especialista en temas de lavado de activos, y a la ex asambleísta Maya Montaño, muy gentiles por ilustrarnos en temas tan importantes para el Ecuador. Muy buen día. Buen día, gracias. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:16 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para hablar sobre la situación económica, los cambios, la aprobación del incremento del IVA y sus derivaciones. ¿En qué condiciones estamos en el Ecuador? Invitados los economistas Jaime Carrera y Santiago García. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Muchos quieren construir un legado. Nosotros ya lo hemos forjado. Porque somos más que una camioneta. Somos Ford Ranger, la más potente del mercado, la que más carga. Explora todas sus versiones y descubre la que mejor se adapta a ti. Visítanos en Ford Quito Motors y encuéntrala desde $29,990. No compres una camioneta sin probar una Ranger.
Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan